había un cuento llamado El Centauro. Y el centauro hablaba de un centauro, esto es un animal mitad hombre y mitad caballo, y que, porque era mitad hombre y mitad caballo, tenía muchas dudas. Y entonces, un día, cuenta el cuento, tenía hambre, y entonces empezó a pensar, ¿qué como? ¿Alfalfa o hamburguesa? ¿Hamburguesa o alfalfa? Y como no sabía qué comer, se quedó sin comer. Y entonces estaba cansado y tenía sueño, y pensó, ¿dónde voy a dormir? ¿En un hotel o en un establo? ¿En el establo o en el hotel? Y como no supo dónde ir a dormir, se quedó sin dormir. Claro, sin dormir y sin comer, se enfermó. Claro. Pensó, ¿a quién consulto? ¿Al veterinario o al médico? ¿Al médico o al veterinario? Como no supo a quién consultar, el centauro se murió. Quedó tirado ahí, vino la gente del pueblo y pensó, ¿dónde lo enterramos? ¿En el cementerio o a campo traviesa? A campo traviesa, en el cementerio. Y como no pudieron decidir dónde enterrarlo, no tuvieron más remedio, decía este cuento, que llamar a la autora del cuento, que lo revivió, y todo volvió a empezar. La situación de miedo muchas veces es una situación repetitiva donde porque no puedo decidir qué voy a hacer, me quedo para siempre enredado en una situación. Vamos a hablar hoy sobre si se puede salir de esta red, sobre algunas características que adquiere a veces esta red y qué podemos hacer para ayudarnos a vivir mejor. Para meternos en el tema del ataque de pánico, un tema que evidentemente no es nuevo, vamos a compartir con ustedes parte de una nota que escribió Carlos Marcucci en el año 1992 para la revista Uno Mismo. Ataque de pánico se titulaba la nota y, por ejemplo, decía: son las 9 de la noche, estoy manejando mi auto, pienso ir al cine con una amiga, de pronto comienzo a transpirar, mi cuerpo se enfría, la transpiración me atraviesa la ropa y mis sentidos se alteran, los sonidos se alejan, los colores se opacan y los objetos se mueven. Detengo el auto, me enrosco sobre mí mismo y espero que pase el momento. Con el tiempo, el vértigo se hace insoportable. Uno baja las escaleras tomándose de las paredes. Durante la noche el corazón bombea con fuerza, pega contra el pecho, late a velocidad. Los dientes rechinan, el vientre se hincha. Uno llama al médico de urgencia y le muestra el vientre. Hinchado, obviamente. El médico explora y no hay nada que justifique ese enorme globo en que se ha transformado la panza. Los médicos sentencian: este tipo está loco, no tiene nada. Esto es lo que pasaba con esta enfermedad tan difundida de ataque de pánico hace 10 o 15 o 20 años en el mundo, cuando todavía se sabía muy poco. Esta nota empezaba a esclarecer un poquito este diagnóstico, que era un diagnóstico que pocos en aquel entonces podían hacer. Creo que solamente aquel que ha pasado por una situación desbordante de pánico sabe de qué se puede hablar. Los ataques de pánico y los miedos son enfermedades, son patologías, pero tienen la condición y la característica, afortunadamente, de que la mayoría de las veces se puede volver de ellas. En principio, yo diría que sería bueno entender, antes de empezar a hacer una lista de estas cosas para que se puedan diferenciar, sería bueno entender que me parece a mí que cuando uno analiza estas cosas, algunos trastornos de ansiedad, la ansiedad generalizada, el miedo, algunas fobias, el cuadro ansioso, el estrés y el ataque de pánico, se encuentra con algunas sorpresas que no son del todo agradables a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que de todos los síntomas que uno puede tener en relación con esto, que ahora vamos a hacer una pequeña lista, yo digo, por ejemplo, si uno pensara, bueno, el miedo patológico tiene todos estos síntomas. Y la ansiedad generalizada tiene todos estos otros síntomas. Y yo diría, las fobias tienen estos otros. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y el ataque de pánico cuáles síntomas tiene? Bueno, un ataque de pánico tiene estos síntomas de acá. Y entonces, claro, ¿cómo saber, no? ¿Cómo saber si el ataque de pánico es parte de esto o no? ¿Cómo saber si estamos frente a una cosa como esta? Si esto es algo que se corresponde con un miedo o una fobia, si en realidad es un estrés patológico, si es un miedo a ansiedad generalizada, si es un ataque de pánico. Es por esto que este diagnóstico, a pesar de que es un diagnóstico del cual se habla mucho, es un diagnóstico que tiene que hacer un especialista, no es un diagnóstico que uno puede hacer por uno. Todo lo que nosotros podemos describir aquí es un dato, digamos así, para pensarse, para ver si hace falta o si vale la pena o si es necesario hacer una consulta. Pero nosotros no vamos a poder darles datos para que ustedes se diagnostiquen, entre otras cosas porque no es el objetivo de este programa, ¿no? La primera cosa que habría que saber es que estamos hablando de algo que nos pasa, no de algo que nos avergüence. Si nos avergüenza, el problema ya está instalado, ¿eh? En general, la estructura clásica del ataque de pánico es diferenciar, hoy día nosotros diferenciamos lo que es el trastorno de pánico del ataque de pánico. El ataque de pánico es lo que aparece así, bruscamente.
un día, desde la nada, y muchas veces sin ninguna razón, con ningún motivo, muchas veces sin ninguna explicación que yo le pueda dar. De repente empiezo a sentir que estoy temblando, me siento mal, estoy un poco mareado, me transpiran las manos, empiezo a sentir que me falta el aire, me siento que estoy jadeando, me duele la cabeza, a veces veo borroso, tengo temblor, empiezo a caminar como si caminara entre algodones, tengo la sensación de que me voy a caer, me siento un momento esperando que pase, la situación no pasa, me empiezo a desesperar, me angustio, tengo la sensación de que quizás me muera en ese momento y 10 minutos después, 12 minutos después, 5 minutos después, pasó. Pero el recuerdo de todo esto quedó. Un episodio como este, que le puede pasar a cualquiera, no tiene ninguna significación en sí mismo. Tener un episodio de esto no es un ataque de pánico, porque los ataques de pánico, por definición, no son una cosa solitaria. Ahora, cuando este ataque se repite, y a la cuarta vez que se repite empiezo a condicionar mi conducta a la posibilidad de que esto se repita, ya estoy entrando en esta patología, que es la patología de ataque de pánico. Pero muchas otras enfermedades, algunas fobias, sobre todo la agorafobia, que tiene muchos puntos de contacto con el ataque de pánico, tienen respuestas corporales que se corresponden con este ataque de pánico. ¿Cómo saber entonces si es esto o es aquello? No lo podemos saber nosotros, habrá que hacer la consulta con un especialista. Pero lo importante es que el ataque en sí mismo se llama ataque de pánico justamente porque tiene esta aparición brusca. Y casualmente no es pánico. Quiero decir, no es lo que nosotros en Argentina llamamos pánico. Nosotros hablamos de pánico como un sinónimo de mucho miedo, ¿no? Nosotros usamos la palabra pánico como sinónimo de miedo. La verdad es que el ataque de pánico no es una enfermedad del miedo, es una enfermedad de la ansiedad. Es una ansiedad aguda, desmesurada y que genera una historia de desborde. Esa es la enfermedad. El trastorno de pánico no es una enfermedad que esté relacionada con nada determinantemente que yo te pueda decir, es por esto. Y justamente esto es lo que hace que la enfermedad sea tan particular, porque no hay una causa. A veces hay un desencadenante y a veces no. Un episodio no es una enfermedad. Tener un episodio de estos no es una enfermedad. No. Tener más de un episodio de estos puede serlo o no, puede deberse a otra cosa. Puede ser una crisis de ansiedad generalizada, puede ser un estrés postraumático, puede ser miles de cosas que lo determinan. Cuando la enfermedad se diagnostica como un trastorno de pánico, entonces se transforma en una enfermedad. No siempre tener un ataque de estos es una enfermedad. Quiero decir, puede ser que yo esté en una situación de mucho riesgo, que esté en una situación donde todos los alertas están funcionando, donde me pase esto como respuesta natural a la situación de peligro que yo presumo que va a venir, pero pasa la situación de peligro y la situación se pasó y no se vuelve a repetir. La situación temida, la situación de alerta, puede ser real o imaginaria, lo mismo da. Pero hay una situación cualquiera que desanda de alguna manera una respuesta química mía, aunque yo no me dé cuenta, una respuesta que es física, que es corporal. El tema está en que se produce un circuito, digamos, donde una extrasístole, que es una latida del corazón fuera de tiempo, y que no tiene ninguna importancia en sí misma, es una cosa normal, a todas las personas le pasa 3, 4, 5 veces por día y no se da cuenta. Cuando uno está pendiente de ver si sucede, entonces se da cuenta. Y cuando está pendiente para ver si tiene que asustarse, se da más cuenta todavía. Entonces estoy ahí pendiente de que me pasa. Y pendiente de que me pasa, por supuesto me pasa. Y cuando me pasa, empiezo a hacerme la cabeza de qué significa esto. Y entonces el miedo no es a lo que pasó, sino a lo que yo pensé de lo que pasó. Y entonces empiezo a temerle a mi pensamiento y empiezo a actuar respecto a esto que temo. Ahora, ¿esto fue una somatización? Al principio no. Porque una extrasístole tiene cualquiera. ¿Fue una somatización tener una extrasístole? No. Pero estar pendiente hace que mi nivel de adrenalina crezca y hace que aumente la cantidad de extrasístoles que tengo y entonces sí estoy somatizando. Entonces se genera este circuito que genera un correlato corporal, que es el que el pánico tiene, ¿no? El pánico sí tiene un correlato corporal, pero no empieza como una somatización, pero por supuesto termina haciéndolo. Quiero decir, si yo estoy todo el día, a ver si me duele, a ver si me duele, a ver si me duele, a ver, me parece que me empieza a doler, a ver si me duele, uy, me parece que sí que me duele, a ver, sí, ¿cuál me duele? Debo tener algo acá, y para mí que es cáncer. Si yo empiezo haciendo esto, y después me persigo pensando que, uy, ahora se me puso colorado, uy, colorado se me puso, y ahora se me puso negro, y ahora esto es terrible, claro, entonces yo me estoy causando. ¿Es somatización? No, es el efecto de lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo, es el correlato corporal de mi actitud. Y entonces cuando nos pasan estas cosas tenemos que hacer algo, digamos, tenemos que ocuparnos de ese algo, porque
porque lo que nos podría pasar sería quedarnos enredados en este círculo vicioso, donde nuestros pensamientos y nuestra respuesta corporal, como decíamos en el bloque anterior, empiezan a asustarnos, ¿no? Y entonces en este esquema que dijimos, donde acá había la situación temida, yo cambié por disparador, porque ahora el disparador es mi propio pensamiento. Es mi propio pensamiento el que actúa como disparador del miedo. Y otra vez entonces el miedo produce una respuesta corporal, mi pensamiento produce una respuesta de miedo y esto se recicla hasta niveles que pueden llegar a ser de verdad muy dañosos para mí porque me pueden estar impidiendo hasta que viva mi vida como todos los días. Enfrentarme con el miedo tiene que ver con aprender que está allí, no avergonzarme de él y de alguna manera establecer alguna relación con este miedo. ¿Por qué? Porque, tal como dijimos, el problema básico de las patologías del miedo, de las enfermedades del miedo, de los trastornos del miedo, es cómo actúo yo frente al miedo y no el miedo en sí mismo. Creo que hay que aceptar que el miedo forma parte de nuestra vida, creo que hay que aceptar, enfrentarnos con ellos, creo que hay que desacondicionar nuestra respuesta al miedo, ¿no? La respuesta al miedo, que no es el miedo mismo, sino que es la trampa que nuestra cabeza nos hace y que de alguna manera es la que genera todos nuestros impedimentos. Quedémonos con los miedos que protegen, con los miedos saludables, con los miedos que forman parte de la naturaleza. Quedémonos con estos miedos que están allí para cuidar de nosotros junto con nosotros. Vamos a terminar con un cuento que yo alguna vez diseñé para un paciente mío que había venido al consultorio hablándome sobre miedos, ¿no? Había venido a decirme que había cosas que él tenía que hacer, pero que se daba cuenta que no las hacía y que los miedos cada vez le restringían más su capacidad para hacer. Y entonces le inventé un poco improvisadamente en ese momento y después escribí con más calma un cuento que decía más o menos así. Había un padre que tenía un hijo y que vivían juntos en una montaña. Y el padre tenía un increíble par de alas que le salían de la espalda. Y el hijo tenía unas alitas mucho más chiquititas. Y entonces el padre llevó un día al hijo hasta el abismo y le dijo: mira, hijo, vos has nacido con alas igual que yo. Y un día cuando quieras, tendrías que empezar a volar. Porque la verdad es que la sensación de volar es increíble y sería muy lindo que te animaras a hacerlo. Pero yo no sé volar, ¿qué hay que hacer? Dice: bueno, tenés que venir aquí hasta el abismo, tomar un pequeño impulso y saltar hacia el vacío. Desplegás las alas y entonces vas a volar. Dice, pero ¿y si me caigo? Dice, bueno, si te caes te darás algunos golpes que solo servirán para ganar experiencia y la siguiente vez seguramente podrás volar. El chico, temeroso un poquito de esta situación que le planteaba el padre, fue a hablar con los amigos y le dijo: mira lo que me dijo con mi papá, me dijo esto, me dijo lo otro. Y entonces los amigos le dijeron: pero volar, ¿para qué querés volar? ¿Qué necesitas volar? ¿Por qué tenés que volar? ¿No podés caminar como todo el mundo? Y otros que lo querían mejor, quizás le dijeron: bueno, sí, quizás sería bárbaro, pero ¿por qué probar desde el abismo? ¿Por qué no probás desde un árbol primero? Y entonces él les hizo caso a sus amigos y se subió a un árbol y se tiró del árbol y se estrelló contra el piso y se lastimó muchísimo. Fue a ver al padre y le dijo: me mentiste, no puedo volar, me tiré del árbol, mirá cómo quedé, tengo un brazo lastimado, la cara herida. Lo que pasa, le dijo el padre, es que para poder volar hace falta crear un espacio de aire entre vos y el piso. Hace falta que por un momento estés corriendo un riesgo. Si vos querés volar, vas a tener que correr el riesgo de tirarte al vacío. Si no te animás a correr el riesgo, quizás tengas que caminar toda la vida y para siempre, que no tiene nada de malo, solo que ¿no te parece que es una lástima desperdiciar todo esto que Dios te ha dado y no volar nunca? Ojalá entendamos. Nuestros miedos son estas cosas que impiden que levantemos vuelo. Levantar vuelo es llegar a nuestra máxima dimensión y ese es nuestro desafío de vida.